que agrada a Dios en mi pequeña. Pues muy buenos días. Vamos a continuar con el curso de Santa Teresita y ya estamos viendo esta penúltima lección de este segundo curso. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante en Teresita y que también ella es maestra y también pues fue como muy original, que es la Sagrada Escritura y la doctrina, el pensamiento y la vivencia de Teresita. Es un tema, como digo, muy interesante porque para ella pues la Biblia fue todo, podemos decir. Sin el Evangelio ella no se entiende y la comprensión que ella tiene de Jesús la va a descubrir en las Sagradas Escrituras y va a sembrar todos sus escritos de textos bíblicos. Y textos bíblicos que llaman la atención de los especialistas porque vienen muy bien situados y no son así simplemente como de relleno, sino que son como constituyentes del texto según se va elaborando. Por tanto, es un tema, como digo, muy significativo e importante. Es difícil de expresar porque ella no tiene ningún método, ninguna cosa especial, sino que ella lee las Sagradas Escrituras con objeto de alimentar su alma y descubrir cada vez más los misterios del Señor. Y pues cada vez lo hace de una forma, de un estilo, de una manera, pero bueno, hay un cierto estilo en ella. Bueno, lo primero que hay que decir es que Teresita no recibió nunca pues unas clases sobre Sagrada Escritura, sobre cómo proceder. Ella pues supongo que no sabía que en la Sagrada Escritura puede haber muchos sentidos, un sentido literal, un sentido simbólico, bueno, los diversos sentidos que hay en la Biblia. Y bueno, ella no recibió clases de Sagrada Escritura, no leyó pues los Evangelios, ni un texto bíblico así, bueno, textos bíblicos en libros que leía de otras materias, sí, lo vamos a ver, pero ella no tuvo un texto bíblico hasta que entró en el Carmelo, es decir, no tuvo una Biblia, no tuvo un Nuevo Testamento, no tuvo unos Evangelios, hasta que entró en el Carmelo. Y sin embargo, bueno, pues ya veremos cómo ella, ya antes de entrar en el Carmelo, tiene un conocimiento singular de la Biblia y la sabe manejar, porque tiene como un instinto muy especial en que siempre da con los textos precisos, y son textos siempre como muy ricos, muy singulares, muy especiales. Ella, como digo, pues no tiene ningún método, pero alimentó su alma de las Sagradas Escrituras. No se la, como dije al principio, no se la entendería sin el Evangelio, eso es imposible. Bueno, hay unos momentos en su vida en que dice ya expresamente que le han cansado todos los libros, aunque bueno, no los deja del todo, pero que le han cansado los libros, incluso aquellos que le hacían mucho bien, y que ya solo le queda la Sagrada Escritura, y que en algunos casos pues solo el Evangelio le queda, y el Evangelio la alimenta su alma. Su oración, como vimos el día que tratamos sobre la oración, pues la alimentaba con las Sagradas Escrituras. Y ella pues se acerca a las Sagradas Escrituras buscando la palabra de Jesús. Para ella el Evangelio es Jesús mismo, la palabra bíblica, la palabra de Dios es Jesús, lo dice ella expresamente. Esta palabra es Jesús cuando se está hablando de la palabra de Dios, es Jesús mismo. Y en los Evangelios ella dice que siente su perfume, siente solamente abrir el Evangelio, se le abre la vida de Jesús, y como si la persona de Jesús entrara en ella y le comunicara ya pues la realidad de Jesucristo, su ser hijo de Dios, su revelación, su verdad. Por tanto, ella encuentra en las Sagradas Escrituras a Jesús. Esto es lo primero que habría que decir. Y lee las Sagradas Escrituras desde, ya iremos profundizando cada vez más, desde la oración. O sea, ella ora los textos, pero los ora desde un punto de vista muy existencial, como exigiendo casi que los textos hablen, digan algo, porque ella está en necesidad. Ella sabe de sobra que su maestro es Jesucristo. Interiormente está Jesucristo iluminándola, y ella lo dice, pero muchas veces ella no. Su maestro es Jesús. Ha buscado distintos maestros, ha buscado a alguien que la dirigiera, pero
al final se ha dado cuenta por unas circunstancias o por otras no ha habido posibilidad de un maestro. Entonces es Jesús interiormente el que la ilumina y es un maestro interior. Ella le va enseñando, él le va enseñando y va descubriendo pues lo que ella dice, la ciencia del amor. En algunos momentos pues llega a decir, si los sabios de la Iglesia me examinaran, pues se darían cuenta qué profundidad hay en mí, que no es mía, evidentemente no es mía, sino que es Jesús que lo está continuamente revelando. Entonces diríamos que hay como dos revelaciones, que es la misma. Una revelación que es la presencia de Jesús dentro y otra la presencia de Jesús fuera, la palabra. Y se crea ahí una unión tan preciosa, tan bonita entre la palabra que está fuera y la palabra que se surge dentro, que Teresita se siente siempre iluminada. Los textos de la Biblia a Teresa siempre la iluminan. Y cuando tiene alguna duda, alguna dificultad, pues siempre abre la Biblia y busca. Generalmente hay un texto que ilumina su situación. Entonces, podemos decir que ella encuentra un sentido en la Biblia que es el sentido que ha querido el Espíritu Santo poner. Porque evidentemente nosotros conocemos la Sagrada Escritura y sabemos que hay unos procesos de acceso al conocimiento de la Biblia y que ese conocimiento de la Biblia pues tiene unos lugares concretos, es decir, tiene unas afirmaciones concretas y esas afirmaciones y los personajes son de una época y de un momento concreto y las palabras se refieren a estos personajes y a veces Jesucristo habla en concreto para esta situación. Es evidente. Entonces, pero claro, el sentido más profundo de la Biblia no es concretamente el momento de la Biblia, porque la Biblia es para todos los tiempos. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Es más, fíjense, en el Nuevo Testamento hay un autor que es Lucas, que le gusta mucho decir hoy. Hoy hemos visto grandes cosas. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hoy Dios ha hecho maravillas. Hoy te he engendrado hoy, dice el Padre a Jesucristo, y muchas veces se pronuncia hoy estarás conmigo en el paraíso, muchas veces se pronuncia el hoy. Quiero decir evidentemente que la Biblia se sirve para el hoy, y ese hoy no solamente es el hoy del momento concreto, sino de toda la historia. Y por eso pues Lucas con toda seguridad ha puesto el hoy para que cuando lo leamos nosotros digamos hoy he visto grandes maravillas, hoy se me ha vuelto a revelar el hecho. Y la Biblia tiene ese contexto, pero dentro de esos contextos hay unos hechos, unos eventos, podemos decir. Esos eventos son evidentemente muy determinados y muy concretos, pero son eventos que tienen una dimensión universal, porque están puestos para ser como significativos de lo que Dios hace con uno, de lo que Dios hace con otro. Cuando hay una curación, esa curación yo tengo que al leerla ver qué me dice a mí esa curación, y posiblemente me cura a mí también. Bueno, quiero decir que la Biblia no solamente se concreta en el hecho histórico como tal, y muchas veces se puede hacer una exégesis muy profunda de la Biblia, científicamente hablando, y no haber tocado el sentido más hondo que es global, porque la Biblia es pues un libro que tiene muchos capítulos, diríamos así. Cada libro de la Biblia es como un capítulo. La Biblia es la Biblia, los libros es un plural, los libros. Entonces, cada capítulo, cada libro de la Biblia es como un capítulo. Yo leo un capítulo y me lo puedo saber muy bien y lo puedo interpretar muy bien, pero si no leo todo el conjunto, no he entendido al autor. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que va al conjunto de todos los libros. Y ahí es donde Teresita golpea, capta ese sentido, diríamos, profundo, ese sentido universal, ese sentido de más. Pero, cuidado con esto también, la Biblia es universal, pero también es particular. ¿En qué sentido? Porque Dios sale al encuentro de la persona que busca y también le responde. Entonces, ahí hay un misterio muy profundo. Lo que quiero decir con esto es que este sentido de Teresita no es lo que suele llamar sentido acomodaticio, que un pasaje de la Biblia, porque suena un poco, me lo aplico a mí. Bueno,
puedo aplicármelo, lo puedo hacer, pero claro, si no tiene un contexto de dimensión universal, de contenido universal, de llamada como global, pues puede ser una cosa acomodaticia, que es un sentido que no es bíblico propiamente dicho, sino que usar la Biblia no está mal, pero no es ese sentido. Creo que Teresita no tiene ese sentido acomodaticio de la Biblia. Bien, ella va descubriendo toda su vida en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras va descubriendo los momentos de su vida. Es más, todo el caminito que va a hacer, todo el proceso que hace, lo descubre en la Biblia, ella. Pero sin nadie que la ayude. Sin nadie que la ayude. Por eso ella comienza a entender la Sagrada Escritura como lo que es palabra de Dios. Y como la entiende como palabra de Dios, pues se queja muchas veces, ¿verdad?, de que las traducciones sean diferentes, de que las interpretaciones sean muy diferentes, y entonces es cuando tiene ella esa afirmación tan bella, ¿verdad?, tan bonita, en la que dice que si ella hubiera sido sacerdote, hubiera estudiado las lenguas bíblicas, el griego y el hebreo, para poder entender la Sagrada Escritura, pues como el Señor la reveló, en la lengua que la reveló, para entenderla bien, porque ella entiende la Sagrada Escritura como para descubrir, dice ella, graciosamente, el carácter de Dios. Es el perfume de Jesús el que está ahí, está Jesús, la fotografía de Jesús. ¿Quién era Jesús? Por eso quizás los evangelistas no nos han dado muchos datos de Jesús para constituir su fotografía, para constituir su estilo. No nos han dado nada de esto. ¿Por qué? Porque está en la Sagrada Escritura. Todos tenemos que descubrir esa fotografía de Jesús, ese rostro de Jesús. Y Teresita lo está descubriendo ahí, lo está en ese momento. Entonces ella tiene como unos contactos como muy fuertes con los textos bíblicos que la iluminan su momento, pero además los acontecimientos que suceden, de alguna manera ella se introduce en ellos, se mete en ellos, y de alguna manera los personaliza, podemos decir. Por tanto, son luz y son suceso. Son luz, no solamente la iluminan a ella desde fuera, sino que de alguna manera ella se siente metida dentro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillito. Fíjense, en la parábola del hijo pródigo hace ella una cosa que extraña mucho. Nosotros sabemos que en esa parábola, pues luego explicaré un poquito porque hace referencia a ella, pues en esa parábola pues tenemos pues dos hijos, ¿verdad? Uno que pide el pequeño que pide la herencia al padre, va y se va. Y el otro que se queda en la casa del padre trabajando y tal. Cuando vuelve el pequeño, pues el mayor que entra, pues y ve que el padre ha celebrado una fiesta porque ha recuperado a su hijo, y el que quería, lo más importante para él era recuperar al hijo. Todo lo demás pues queda así en segundo plano. Bueno, pues este no quiere entrar, se enfrenta con el padre, y el padre le dice esta frase. Cuando el otro le dice, pues tú nunca me has dado un cabrito para celebrarlo con mis amigos, y ahí viene y matas el ternero cebado que tenemos para la fiesta, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces el padre le dice esta frase tan bonita, ¿verdad? Dice, hijo, todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Teresita se ve ahí, pero no con la actitud, ¿verdad?, del hijo mayor, no con la actitud, pero se ve allí, dice, yo que siempre he estado con Dios, pues todo lo mío es suyo, todo lo suyo es mío. Y entonces pues puedo usar las cosas de Dios, y así lo hacía. Y de hecho ella cuando fue a Roma a visitar al Papa, pues en las cosas que veía, o las cosas que se referían a cosas de Jesucristo, reliquias, dice, yo obraba como un hijo que todo es suyo, porque todo es el Padre me ha dado. O sea, fíjense, se ha visto retratada en el hijo mayor, pero no en la actitud del hijo mayor. Y claro, uno puede decir, ¿y esto no es sentido bíblico? Claro, es un sentido muy profundo, porque ella se siente querida por el Padre, ella ama al Padre, pero no le hace ninguna exigencia al Padre, dice, todo es mío, lo puedo usar todo. El problema del hijo mayor es que no tenía confianza en el padre. Le podía haber dicho al padre, pues yo quiero ir a celebrar un banquete con mis amigos. Pues el padre había dicho, estupendo,
Pues todo es tuyo. O mejor, incluso le hubiera dicho, pues hazlo, ni me digas nada, cuando lo creas conveniente, ¿no? Entonces ella va descubriendo esos sentidos tan profundos ahí en la Biblia. Bien, pero fíjense que he dicho que Teresita no tenía ningún conocimiento así de la Biblia, científico, no, nunca había recibido concretamente nada, sino la historia sagrada. Fíjense, y la historia sagrada, pues cómo se contaba en aquel tiempo. Bueno, pero no podemos decir que no tenía ningún acceso, pero me equivoco, por así decirlo, me equivoco adrede, claro, porque ella ha leído muchos textos bíblicos en libros muy importantes. Bueno, ella dice que ha leído muchos libros, nosotros no podemos controlar nada más que algunos, pero con esos que ha leído, es importante ver que Teresita ha descubierto, ¿verdad?, la escritura y formas de interpretar y modos de interpretar. Es decir, que no era tan ignorante como pensamos para aquel entonces, porque ella ha leído el libro de la imitación de Cristo. El libro de la imitación de Cristo es un libro, pues como saben, muy conocido, es un libro que han leído todos los santos, es un libro pues lleno de espíritu, de fuerza, que en unos siglos era muy considerado, en otros se le hace ciertas críticas, etcétera, lo que sea, pero es un libro pues muy intenso de camino hacia Jesucristo, el libro atribuido a Tomás de Kempis, el Kempis. Bueno, pues ese libro tiene montones de citas de la Biblia, unas 1000 citas bíblicas. Y claro, Teresita ha visto, porque ese libro Teresita se lo sabía de memoria. Cuando entró en el Carmelo le dijeron que escogiera un capítulo y que lo dijera de memoria, porque tenía fama de que se lo sabía de memoria, tenía una memoria prodigiosa. Y entonces, pues, ella escogió el capítulo de que hay que amar a Jesús sobre todas las cosas. Y empezó y lo terminó. Es decir, que lo sabía de memoria. En ese libro hay muchas citas bíblicas y muy precisas y muy concretas. Por eso Teresita no ha leído todos los libros de la Biblia, claro que no se ha leído. No los cita, por lo menos, no los ha leído. No ha tenido una Biblia entera en sus manos. Pero estos libros hacen exégesis. O sea, ponen un texto, interpretan el texto, dicen cómo es, y todo eso, leyendo, pues evidentemente le da unas perspectivas de cómo son los textos. O sea, le da un sentido a los textos y los encuentra situados. O sea, no se le ha dado unas clases, pero encuentra situados los textos, porque estos autores que escriben estos libros evidentemente eran competentes, conocían la Sagrada Escritura y no decían disparates. Bien, ha leído este libro. Ha leído también otro libro de un sacerdote que se llama Armenjon, que es el fin de la vida presente y los misterios de la vida futura. Ese libro lo hizo mucho bien. Ese libro se le prestaron las carmelitas a su padre, y ella le pidió permiso al padre para leer ese libro. Bueno, pues ese libro que copió cosas y que luego siguió leyendo en el Carmelo. Cuando entró en el Carmelo siguió leyendo todavía el libro porque lo cita y lo hace referencia. Bueno, entonces ese libro también pone muy bien las citas. Y pone muchas citas también. Uno trata menos que el Kempis, que tiene unas 1000. Pues puede tener unas 600 o así, más o menos. Pues, da igual, pero es un número muy abultado. Pero claro, fíjense que trata sobre el fin de la vida presente y los misterios de la vida futura. Entonces, claro, tiene los textos. Evidentemente que los textos no se usan como los usarían hoy, ¿verdad? Un exegeta de hoy. Pero bueno, están situados. Entonces Teresita se mueve, sabe atinar. Es decir, tiene gusto por la Biblia, ya humanamente también. No solamente se le ha dado el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se lo ha dado, ciertamente, pero no solamente se le ha dado el Espíritu Santo, sino que tiene también un cierto gusto por humano. O sea, tiene una formación. No le han explicado qué es la inspiración, qué es la verdad de la Sagrada Escritura, qué es el canon, qué es todo lo que se nos explica, ¿verdad? En las clases de teología, pues hay todo un curso sobre esas cosas, ¿verdad? Sobre esas cosas. Bueno, pues eso. Y ha leído también otra cosa muy importante, Santa Teresita. O sea, ya les he dado 2 libros que ha leído en que están llenos de Biblia. Pero es que ha leído otra cosa. Ha leído a San Juan de la Cruz, el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Viva, sobre todo eso lo ha leído.
Pues fíjese, eso está plagado de citas. Y entonces ahí tiene también otra forma de citar de San Juan de la Cruz. Otra forma. Y además citas muy precisas y muy bellas de la Escritura. De modo que, aunque solo hubiera escogido todas estas, yo digo que casi le ha venido mejor no haber leído todo y haber leído todo, una serie de citas que son elementales, muy fuertes, muy íntimas y muy precisas, para, ¿verdad?, pues tener como una sensibilidad de la Biblia y saber dónde escoger y cómo funcionan las cosas, más o menos, ¿verdad? Pero ella además, claro, ha tenido el manual del cristiano. El manual del cristiano era un libro que tenía los Salmos, que es uno de los libros que cita mucho Santa Teresita, los Salmos y el Nuevo Testamento. Tenía los Salmos y el Nuevo Testamento. Claro, eso ya le da mucho. Ella ha leído el Nuevo Testamento, entrando en el Carmelo. Lo ha podido ver, lo ha podido leer, lo ha tenido. Y de hecho, pues lo usaba mucho, sobre todo los evangelios, ¿verdad? Usaba mucho. Bueno, pues entonces digamos que en esta perspectiva se encuentra Teresita manejando las Sagradas Escrituras. Es decir, que tiene, pues no desconoce ciertas cosas y atina luego mucho cuando luego pues se acerca a ellas y de alguna manera pues busca que le respondan a las situaciones de su alma. Y de hecho, pues muchas veces pues las comparaciones que ella hace, pues muchas veces están relacionadas con pasajes de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Están relacionados así. De modo que este sería como el primer encuentro que tiene Teresita con la Biblia, la forma de proceder y cómo, fíjense, en un momento tan concreto, porque esta mujer es como muy certera y como si Dios, es que Dios la ha puesto en momentos concretos. Hemos dicho aquí muchas veces que la pone en el momento del jansenismo, ¿verdad?, en que se tiene un Dios terrible, un Dios pues muy severo, y ella nos va a dar otro Dios, va a traer otro Dios, y lo trae desde las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces estaba como en el invierno y viene Teresita y entra la primavera, ¿verdad? Entra esa joven que nos trae otro lenguaje y que puede decir, ¿verdad?, como aquella que subió a la montaña en Isaías y que dice: alegre mensajera, sube a la montaña y anuncia a tu Dios, anuncia a Sion que reina tu Dios, evidentemente, y trae una buena noticia. Que precisamente Isaías habla allí ya de alguna manera de evangelio. Pues de alguna manera esta joven pues viene y nos trae también este mensaje desde allí, ¿verdad? Desde allí al jansenismo y tal. Pero es que hay otra cosa muy interesante también. Cuando Teresita trae todos sus problemas de Biblia y empieza a leer la Biblia y empieza a interpretar la Biblia para ella, para hacer su vida, porque la mayor parte de la gente entonces, de los cristianos, no fundamentaban su espiritualidad en la Biblia. Bueno, hombre, sí, estaba en la Biblia porque diríamos, las devociones, las formas de piedad, todo eso al final se remonta a la Biblia y se mueve en la Biblia, pero no era la Biblia la fuente directa de la espiritualidad, como después que ha venido el Concilio Vaticano II y se nos ha dicho, bueno, que es la Biblia el centro. No es ni siquiera los grandes autores espirituales los que deben mover nuestra espiritualidad, no es la Sagrada Escritura. Estos autores no la interpretan. Pero a donde voy es lo siguiente, que Teresita siempre es certera. En el momento que Teresita andaba con estos problemas y ella cada vez se centraba más en la Biblia, mientras en el convento no se centraban en la Biblia, era ella que llamaba tanto la atención que decían, pero si es que tiene una devoción especial a los evangelios, su maestra de novicias lo reconoce, ¿verdad? Dice, por su limpieza de corazón y por su forma de ser, entendía los evangelios, entendía la revelación de Dios y tenía unos conocimientos especiales. Bueno, ya que estoy hablando de esto, fíjense qué amor tendría el evangelio, que lo sacó, ¿verdad?, de ese manual del cristiano, y se lo puso dentro, en el hábito, de un bolsito, y lo puso dentro, no fuera, no en un bolsito así de fuera, sino dentro, para que el evangelio estuviera pegando al corazón.
eso ya indica todo, ¿verdad? El Evangelio pegando al corazón, para que el Evangelio, cada vez que el corazón golpee en el Evangelio y el Evangelio le responda. Fíjense, eso. Y sus novicias, porque ella fue ayudante de maestra de novicias, como saben, pero propiamente como si fuera maestra, tan joven, ¿verdad? Pues las invitó también a hacer eso, les invitó también a hacer esa realidad, ¿verdad? De llevar el Evangelio en el corazón. Ejemplo, ¿verdad?, de Santa Cecilia y ejemplo de una carmelita de uno de los conventos de Francia que también hizo eso. Bueno, ella lo lleva ahí en el corazón. Pero a donde voy es a lo siguiente, y es que en el momento que Teresita andaba con todas estas cosas de la Biblia y hacía de la Biblia su vida y decía, bueno, pues hay momentos en que ya ningún autor me dice nada. Sabemos que, bueno, seguía usándolos. Solo la Sagrada Escritura, como les he dicho ya hace un momento, solo la Sagrada Escritura. Y los Evangelios, sobre todo los Evangelios, son los que me hablan todo. Cuando estoy así como desolada, cuando no tengo nada que pensar, cuando estoy como aburrida, toma el Evangelio, todo se ilumina. Y comienzo, siento como si el perfume de Jesús llegara. Llegaba a Palestina, llegaba Jesús otra vez, o sea, se envolvía todo de Biblia. Bueno, pues cuando estaba en Santa Teresita, sí, qué cosa más curiosa, ¿verdad? Había una tormenta bíblica tremenda en la iglesia, porque habían surgido los racionalistas con criterios puramente racionales, estrictos, y ponían en entredicho por muchas cuestiones, ¿verdad? No digo de la fe, pero de los ambientes de la Biblia, la manera de leer, la manera de interpretar la Biblia. Pero luego eso, saben que los papas pues lo tomaron en serio y empezaron con encíclicas, papa tras papa, hasta que todo terminó, ¿verdad?, en la Dei Verbum, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II. Es un texto precioso, ¿verdad?, que nosotros ya sabemos cómo se interpreta la Biblia, cómo debe leerse, qué sentido tiene, cómo tenemos que situarla. Bueno, ahí explotó. Bueno, pero cuando estaba Teresita, estaba esta tormenta, y salió al paso pues León XIII con la encíclica bíblica, ¿verdad?, así maravillosa, que abrió el canal de las encíclicas bíblicas en la historia de la Iglesia, que es la Providentissimus Deus de León XIII. Un poquito antes del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, pues había hablado también de las Sagradas Escrituras y había definido la inspiración y había dado algunas normas para lo que entonces se llamaba inerrancia, que ahora eso no se llama inerrancia, ya se llama la verdad de la Biblia. Bueno, pues Teresita estaba ahí, en ese momento. Fíjense, pegando a Teresita, fundó por sugerencia también de los papas, el padre Lagrange, famoso dominico padre Lagrange, pues fundó l'École Biblique, la escuela bíblica de Jerusalén, para que la Iglesia respondiera y luego construyera en la verdad bíblica, que estaba en peligro por todas las nuevas interpretaciones y lecturas que se estaban haciendo, ¿verdad? Teresita no sabía nada de esto. Creo que no sabía nada del Concilio Vaticano I, creo que no sabía nada de si el concilio habló de la inspiración o no, creo que tampoco sabía nada de la Providentissimus Deus, no creo que le llegara nada de esto, pero estaba haciendo lo mismo, de distinta manera. El padre Lagrange estaba con toda la cultura, con toda la ciencia, y Teresita estaba haciendo lo mismo, o sea, de otra manera. ¿Y quién lo hubiera dicho, verdad? Que estos dos personajes tan altos, ¿verdad?, de tanto calibre, pues han coincidido sin saberse, o sea, una diciendo, toda la vida espiritual tiene que nacerse sobre la Sagrada Escritura, toda la vida espiritual tiene que venir de la Biblia. Y, o sea, qué cosa inaudita en aquel momento. Pues era como una chiquilla que se atreve a decir eso cuando nadie pensaba eso, cuando se pensaba que no se podía leer la Biblia, en su misma familia no se podía leer la Biblia, que no estaba nunca prohibida, la Biblia nunca estuvo prohibida, pero era como si estuviera prohibida, no la leía nadie, la leían los sacerdotes, evidente, y la leía la gente eclesial metida en esto, en latín, etcétera, pero en las lenguas vulgares pues no se leía. Bueno, o sea que Teresita no leyó nunca, no tuvo nunca un texto entero para leerlo, ¿verdad? Bueno, pues estaba en este movimiento, por eso digo yo que es una maestra tremenda, o sea, metida también en el movimiento bíblico, podemos decir, porque da una interpretación nueva, unas lecturas nuevas, ella me entiende lo que quiero decir, sugerentes, que tocan al alma,
que te crean nuevas formas de ser. Ahí descubrió ella el caminito, claro, y ahí descubrió la figura de Dios. Por eso su mensaje es un mensaje bellísimo, y su evangelio, podemos decir así, su evangelio, su doctrina, pues es un mensaje pues muy bello, del cual hablaremos en la siguiente charla. Bueno, pues ahí está, así Teresita. Entonces, ahora podíamos pasar para ver algunas cosas, ¿verdad? De cómo ella lee algunas cosas, de algunas cosas de las Sagradas Escrituras. Evidentemente que no va a decir cosas del otro mundo, pero verá cómo le han servido para darle tono a su vida. Por ejemplo, cogemos un caso. El día en que ella recibe la confirmación, hombre, por la confirmación todos sabemos que es la llegada, ¿verdad?, del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo a nosotros, al cristiano que está bautizado, y ahora le fortalece, le va a hacer fuerte. Bueno, es como Pentecostés. Es el Pentecostés de cada cristiano, el día de la confirmación, el Pentecostés de cada cristiano. Entonces, claro, el día de Pentecostés sucedieron pues muchas cosas. Bueno, todos conocemos, ¿verdad?, el relato de los Hechos de los Apóstoles, etcétera, etcétera. Y Teresita, ¿cómo describe Teresita su Pentecostés? Dice, no, el mío no hubo relámpagos, no hubo fuego, no hubo cosas extraordinarias. Pero ¿cómo lo entiende ella? Ella lo entiende, como recordáis, como la brisa que sintió Elías en el monte. Aquella brisa que sintió Elías cuando salió a la puerta de la cueva, ¿verdad? Y aquella brisa en esa brisa se le quería decir a Elías que era Dios el que venía, el que entraba en su alma, era Dios. Ese Dios, era Dios así. Dios era brisa, no era relámpago como esperaba Elías, no era trueno, pero era esa brisa. Eso sintió Teresita. Ella no quiere decir que el espíritu no sea fuerte, no sea poderoso, no dice eso. Siempre dice que la experiencia de que a ella le llegó a Dios fue esa brisa suave. Ese pasaje tan bello, ¿verdad?, tan bonito de Elías. Así lee ella su experiencia de su confirmación. Fíjese qué cosas tan bonitas, ¿verdad? Cómo interpretó ella el pasaje, se sintió igual que Elías. Aquello que sintió Elías, ahora lo siente ella también. La Biblia entonces sigue teniendo su hoy, ¿verdad? Otro pasaje de Isaías sobre el siervo de Yahvé, pues la cambió la vida. Fue cuando su padre, fíjese cómo leyó el caso de su padre. Ella lee los acontecimientos, voy poniendo algunos ejemplos. El caso de su padre pues pierde la cabeza, tiene que entrar en un centro psiquiátrico. Para ella, en todos los tiempos, pero en aquel tiempo, pues claro, era como una familia, no sé, dice que en el convento, antes cuando su padre iba, pues estaba muy bien, pues todo el mundo lo celebraba, pero ahora cuando estaba así, hablaban las monjas como en secreto, para que no lo oyeran ella y sus hermanas, que estaban hablando del padre, de lo que le había pasado, esas cosas que, bueno, o sea, fue como una humillación enorme, por así decirlo. Entonces se entendía así, una humillación familiar. Luego le echaron la culpa a ella, de que precisamente porque había entrado en el convento, pues por eso el padre se había puesto mal de la cabeza. Bueno, todo esto así. Pues bueno, ella, ¿cómo interpretó eso? El dolor era enorme, el dolor fue enorme. Fue tan enorme que ella decía que le ofrecía al Señor el sufrimiento y que podía darle todo el sufrimiento que quería. Pero llegó un momento que dijo, ya creo que no puedo sufrir más, ya no puedo sufrir más. Incluso hizo una oración curiosísima, que le pidió al Señor, Jesús, que sea tu voluntad que papá se cure. Que sea tu voluntad. Tremendo, ¿no? Ella que siempre estaba tremendo. Bueno, lo de su padre fue algo terrible. Bueno, eso fue una tragedia inmensa en su alma. Pero ¿cómo la resolvió? ¿Cómo la descubrió? ¿Y cómo la descubrió? Descubrió en el siervo de Yahvé. Cuando vio que Jesucristo, cómo fue triturado, escupido, cómo su rostro fue transmutado, cambiado, y cómo le vio oculto, cómo le vio. Y incluso a Jesús lo trataron por loco, como saben, lo trató pues Herodes, le despidió como un loco. Pues entendió
entendió, y en sus cartas a Celina cuántas veces le dice: ¿cómo recordaremos estos días tan horribles y tan tristes como los mejores de nuestra vida? Como que Dios nos amó tanto que nos quiso hacer semejante a su hijo, y a nuestro padre semejante a su hijo, etc. Entonces fíjese el texto bíblico, como ella los textos los pone, los introduce, ¿verdad? Y pues le resolvió la Biblia, la vida, este texto del profeta Isaías. Después hay un texto que yo lo dejo para la tarde, del profeta Ezequiel, muy bonito, que ella se lo interpretó a sí misma. Y veremos cómo coincide y cómo es verdad, como es ese texto, ¿verdad?, de Ezequiel. Y luego si vamos, pues por ejemplo, otro libro que a ella la descubrió la vida y le hizo entender toda su existencia, pues fue El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, claro. Ese libro, para ella, que como sabemos quiso hacer una interpretación del Cantar de los Cantares. Ese libro pues le descubrió todo, cómo debe ser ella. O sea, ella tiene que ser como una esposa de Jesús, como una amante de Jesús que le quiere, que le busca, y que solo debe ser su ilusión. Y claro, terminó siendo Jesucristo para ella pues una obsesión. Y solo Jesús. Llegó a decir en una ocasión: solo existe Jesús. Yo a decir una cosa. O sea, esa pasión por Jesús, ella la descubre en el Cantar de los Cantares, y encontró en un libro como que la reflejaba. Entonces uno dice, esas actitudes y esas cosas que narra el Cantar de los Cantares, solo las narra como supongamos que es una historia de dos enamorados que se narra en la Sagrada Escritura como que el amor humano es correcto. Y no solamente correcto, sino que es proyecto de Dios. No queda así solo. Se abre, y es evidente que puede producir unas sintonías, como en el caso de Teresita. Entonces, en el cantar ella se sentía, lo veía, y de tal manera fue esto así, como ya les he dicho en alguna charla anterior, que ella quiso hacer un comentario al Cantar de los Cantares. Un comentario que no la dejaron. Cuando tuvo que escribir el manuscrito C, pues entonces ella dice: pues ¿de qué escribo? Y quería escribir de esto. Es como una tradición que hay en el Carmelo. Quería escribir de esto y sin embargo pues no la dejaron. Entonces escribió de la caridad, pero lo hizo maravillosamente. Entonces fíjese qué momento. Luego fíjese el caminito. No voy a insistir mucho porque ya hemos hablado de eso y no me gusta nunca repetir. Pero el caminito lo descubre también en la Sagrada Escritura. El que sea pequeñito, que venga a mí. Lo descubre. Entonces dice: el que sea pequeñito. ¿Y qué es un pequeñito? Pues uno que es muy simple, uno que no se encuentra a sí mismo, uno que busca apoyo. El que sea pequeñito, el que no pueda, que venga a mí. Y descubre todo ese proceso, ¿verdad? Pero no solamente descubre eso, que cuando descubre eso, descubre que Dios se abaja. Claro, esa idea de que Dios se abaja está en las Sagradas Escrituras, está en San Pablo. Entonces ella fue apoyando continuamente. O sea, la Sagrada Escritura era la luz para ella. Era donde ella iba construyendo su camino, en las Sagradas Escrituras. Ese es un texto realmente pues precioso, ¿verdad? De cómo ella busca en las Sagradas Escrituras. Y luego, claro, hay también un texto que la llena mucho y que la hace a ella descubrir. Cuando dice el Señor: te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e entendidos de este mundo y se las has revelado a la gente sencilla. Este texto lo usó muchísimo ella. Claro, le venía muy bien. Has escondido estas cosas a la gente entendida. Se la ha revelado a la gente sabia, a los sabios, y se la ha revelado a la gente sencilla. Entonces, como que el camino de Dios es para los pequeñitos. Y que, bueno, es para todos, pero el sabio, si se considera a sí mismo sabio, bueno, no sabio si se considera sabio, porque un sabio sabe que le falta mucho y que sabe muy poquito, por mucho que sea, sabe muy poquito. Pero bueno, que el sabio tiene que hacerse pequeño.
Y claro, cuando el sabio se hace pequeño, pues evidentemente todo se ilumina y se hace grandioso, porque tiene una capacidad grande de las cosas, como por ejemplo San Juan de la Cruz se hace pequeño y el Señor pues le ilumina y deslumbra, ¿verdad? Bueno, pues ese texto Teresita lo usó muchas veces. El texto, ¿verdad? Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes del mundo y se las has revelado a la gente sencilla, a los pequeñitos. Entonces ella tiene conciencia de revelación. En los últimos días ella tiene conciencia de que el Espíritu le ha revelado muchas cosas y le está llenando de el Espíritu, el alma, le está llenando de realidad, de cosas grandes. Bueno, este es otro texto que la ha constituido a ella. Como veis, estoy dando textos que de alguna manera la constituyen, ¿verdad? La hacen, o sea, que se ha constituido por la Biblia, por la palabra. Luego, otro caso, verán, un caso para ver cómo interpreta la Biblia ella. En una circunstancia especial, pues la madre Inés pues comenzó pues a alabarla, a decirle cosas, a consolarla de las cosas. Entonces ella pensó enseguida, bueno, pues esto lo dice porque es hermana mía, pero no tiene ninguna fuerza esto. Y entonces pues ella abre el Evangelio, lo va a meditar, porque siempre abría el Evangelio para cuando tenía algo que no sabía, ella abría el Evangelio a ver si habría alguna respuesta. Bueno, pues una de las respuestas que emergen ahí tan bonitas, tan bellas, pues es esta: el enviado, el que Dios ha enviado, ese habla la palabra de Dios. Al que Dios envía, Dios le ha dado su palabra. Entonces se dio cuenta porque era su superiora, entonces lo descubrió. Dice, no, esto es una palabra de Dios, es una palabra de Dios para mí. Fíjense, es una manera de leer la Biblia tan precisa, tan honda, tan personal. Es personal. Claro, es personal. Es evidente que si ya hubiera conocido los sistemas de interpretación bíblica, los hubiera usado, porque ya claramente lo dice que le gustaría saber las lenguas hebrea y griega para poder interpretar la Sagrada Escritura más de acuerdo con el lenguaje que Dios ha puesto y más pegando al texto como Dios le ha hecho. Bueno, pues este es otro elemento. Fíjese, otra manera donde ella se entiende muy bien, que ya de alguna manera lo dije en la otra clase, pero vamos, lo aludí, pues es cuando ella piensa que se siente como la persona más querida de Dios, la más querida, lo dije el otro día. Bueno, y entonces, pero va a dos textos de la Biblia, va a dos pasajes de la Biblia, y dice, claro, yo me siento la más querida, pero parece que Jesucristo dice que quiere más a la Magdalena. ¿Por qué? A María Magdalena. Pues porque dice el Evangelio que al que se le ha perdonado mucho, pues ama mucho, y a mí no se me ha perdonado nada. Entonces ella descubre que se le ha perdonado todo, que Dios la ha antecedido y que le ha perdonado todo. O sea que antes de caer en el pecado, el Señor le ha perdonado. O sea, dice, entonces me ha perdonado a mí más, porque a ella le permitió caer y luego la perdonó, y a mí pues no me ha permitido caer, entonces me ha perdonado más. Entonces descubre en ese texto de la Biblia, descubre verdad, descubre su identidad, como en el evangelista San Juan, también lo mismo, ¿verdad? Que empieza a comparar y dice, pero si yo tengo tanta confianza como Juan, si yo estoy siempre con el Señor, si yo reclino la cabeza en el Señor, pero ¿por qué no? Entonces dice, yo soy más amada que Juan. Bueno, podíamos estar así, pues días enteros, ¿verdad? Con textos de la Biblia, cómo ella se ha ido configurando con textos de la Biblia. Pero fíjense, es que, por ejemplo, pues cogemos las obras completas de Teresita. Y empezamos con la historia del alma, vamos con el manuscrito A, comenzamos. Y comienza y dice, bueno, empieza ya después de hablar un poquito, dice, pues subió Jesús al monte y llamó a los que quiso. Coge el texto de Marcos, pero preciso, ¿eh? ¿Cómo ha cogido este texto que es el más preciso en esa materia? Porque es el más conciso. Eso se ve que, o sea, esto sí que no es una cosa espontánea. Esto es que lo tiene muy leído. Y tiene muy leído, porque ella hacía otra cosa muy curiosa con la Biblia. Que era,
pues hacer comparaciones entre unos evangelios y otros. Ella no tenía idea de lo que es, por ejemplo, pues la cuestión sinóptica, que es una cosa que se estudia en los estudios de la Escritura, las diversas fuentes que hay de los evangelios, de cómo los evangelistas han escogido fuentes y luego han coincidido unos con otros y luego algunas fuentes son diferentes. Bueno, todo ese enrevesado, ¿verdad?, tan grande que hay en ese mundo de interpretación de la Biblia, ella no lo sabe, pero sí, acierta mucho. Yo he leído hace poquito en un autor eso, dice, Teresita tiene la perspicacia de que da con el texto preciso. Parece que como que la intuición, el Espíritu Santo, la intuición le hace que abra la Biblia y dé con el texto, pero preciso. Bueno, pues así comienza. Y subió Jesús al monte y llamó a los que quiso. Ella se siente como llamada, una querida por el Señor, la ha llamado también, y así interpreta su vida. Pero sigue después, y sigue con el salmo, sigue después con este salmo que nos habla, ¿verdad?, de cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Con ese salmo, pues empieza. Y dice, bueno, pues esto es lo que voy a hacer. Cantar eternamente las misericordias del Señor. Esto es lo que va a ser toda mi vida. Y lo que voy a hacer ahora en este libro que voy a escribir, en los cuadernos, pues es cantar eternamente las misericordias del Señor, lo que cantaré definitivamente cuando esté en el cielo. Es otro momento también importantísimo, ¿verdad?, de texto bíblico. Es que todo. Y después, fíjense, claro, una de las cosas que ella descubrió con más vigor, con más fuerza, pues fue que lo que es Dios, ¿verdad? Lo que es Dios. Esa idea de Dios, ¿verdad? De que Dios no quiere derramar su justicia, su castigo, o porque ha habido pecado, pues derramarlo, no, sino derramar su amor. Pues esto también lo descubre en las Sagradas Escrituras. O sea, ella descubre que Dios, ese Dios de la Biblia, es un Dios amor. Y lo va descubriendo pues a lo largo de muchos pasajes. Entonces, ese pasaje, ese momento que es clave, pues también lo descubrió en las Sagradas Escrituras. Pero es que no solamente descubrió en las Sagradas Escrituras que Dios quiere derramarse sobre el ser humano, y como diría que tiene que tener como una especie de respuesta a ese amor tan inmenso que no cabe ya en él. Lo mismo que los de la justicia decían que la justicia no cabe en él y tiene que derramarse y tiene que cumplirse, pues ella piensa esto. Bueno, pero no solamente eso, es que cuando va a analizar el tema de la justicia, la acepta. Dice, pues yo tengo a veces más fe y más confianza y más seguridad en la justicia de Dios que en otras cosas. Y veo la justicia de Dios llena de amor. Y entra en la justicia de Dios y empieza a descubrir, ¿verdad? Y claro, resulta que coincide, hablando con esa justicia de Dios, con la palabra justicia del apóstol San Pablo, que San Pablo entiende la palabra justicia, pues no en el sentido que nosotros hablamos, sino la justicia de Dios es la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios que se revela sobre cada uno de nosotros. Bueno, pues se puede ver, ¿verdad?, que todos los momentos de Teresita están tocados por la Biblia, por un momento, por un texto bíblico o por varios, y a veces a lo mejor no es un texto, es como un sentido bíblico global que ella deja entender allí, que no solamente nos lo inventamos nosotros, ¿no?, sino que lo deja entender. Entonces podemos ver que hace una interpretación de la Sagrada Escritura pues muy precisa, pero es interesante tener en cuenta lo que dije al principio. Ella no tiene ningún conocimiento de la Biblia, no se le ha explicado nada de qué es la revelación, qué es la palabra, qué es la verdad de las Sagradas Escrituras, ni qué es el canon, no tiene ninguna idea de esa. Pero sí que debemos tener en cuenta que no era ignorante en esas cosas, porque en los libros que había leído, que como les he dicho son estos 4 libros a los que me he referido, pues hay muchos textos de la Sagrada Escritura que están muy bien situados y muy bien clarificados.
Y todo, entonces ella se le ha quedado como un instinto de cómo esos textos hay que situarlos o cómo ponerlos, aunque evidentemente pues hay una presencia indiscutiblemente muy grande del Espíritu Santo que ha iluminado todo esto. Y sobre todo lo que a mí me ha llamado la atención cuando he preparado esto y lo he estudiado, lo que más me ha llamado la atención es que ella estaba en el momento del huracán bíblico, cuando estaba todo explotando, ¿verdad? Cuando los papas tuvieron que salir, el Papa León XIII, ¿verdad? Con la encíclica Providentissimus Deus, cuando el padre Lagrange tiene que fundar la École Bíblica de Jerusalén, pues uno es en el año 1893 y otro es en el 90. En el 90, el padre Lagrange es en el 90 y la Providentissimus Deus es en el 93. Fíjese, cuando andaba Teresita con estos problemas de Biblia, está la Iglesia también con esta gran hecatombe. ¿Quién le hubiera dicho al padre Lagrange que una monja, ¿verdad?, perdida en un convento de Francia está descubriendo la Biblia de una forma distinta a la que está descubriendo él, pero que las dos son complementarias? Lo que agrada